Hola, en este video voy a explicar el predicado y sus características. Sin embargo, voy a retomar un poco lo que es el enunciado. El enunciado empezaba con mayúscula y terminaba en un punto. Lo primero que debemos hacer con un enunciado es extraerlo del texto, poner los corchetes al inicio e identificar el verbo. En caso de que tenga un verbo conjugado, por ejemplo, caminaba, saltaba, jugaba, corría, vivía, había comido, etcétera. En caso de tener ese tipo de verbo conjugado, va a ser una oración. Si no tiene verbo conjugado, es una frase. Ese verbo conjugado lo que va a hacer o lo que va a permitir es que la oración se separe en sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Es de quién o de qué estamos hablando. ¿Sí? Es el que lleva a cabo el evento. En este caso, Luis come milanesa. ¿Quién come milanesa? Luis. Podemos hablar de una persona, de un animal, de una cosa, de un sentimiento, de lo que se nos ocurre. En algunos casos, la pregunta que yo le hago al verbo para identificar el sujeto es quién o quiénes y en otra el qué. Por ejemplo, cuando es un ser animado, una planta, un animal, un ser humano, yo le pregunto quién. Pero si es una cosa, yo puedo preguntar qué. Por ejemplo, la mesa se rompió. ¿Quién se rompió? ¿O qué se rompió? La mesa. ¿Sí? Permite ambas preguntas. El sujeto puede estar en cualquier parte de la oración, no necesariamente está al inicio, así que siempre va a estar respondiendo la pregunta quién. Y el predicado es todo lo que se dice o predico de ese sujeto. Es como decir el chisme que yo invento de esa persona. Una de las características principales del predicado es que tiene como núcleo un verbo conjugado. Como bien digo acá, el verbo conjugado es caminaba, corría, estudiaré, he vivido. Esto es un verbo conjugado. ¿Por qué es un verbo conjugado? Porque admiten una persona. ¿Quién caminaba? Yo, o ella, o él. Corría, ¿quién? Él. Estudiaré, ¿quién? Yo. He vivido, ¿quién? Yo. Eso quiere decir que están conjugados, que admiten a persona, que admiten un tiempo, un modo, un número. En cambio, si yo tengo los infinitivos caminar, no está conjugado. Si tengo caminando, tampoco está conjugado. Y si tengo solo el participio caminado, tampoco funciona como núcleo de predicado. Estas tres palabritas solas así no funcionan como núcleo de predicado porque no admiten una persona. Yo caminar no puedo decir, yo caminando tampoco, yo caminado tampoco. ¿Sí? Si yo tengo el verbo haber delante de caminado, en ese caso sí es núcleo de predicado. Por eso digo, y estos verbos pueden estar en tiempo simple o en tiempo compuesto. Simple, por ejemplo, caminaba, una sola palabra, cantaba, reiré, moriré, etc. O compuesto, cuando tengo el verbo haber más el participio terminado en ado, oído. Había caminado, hube reído, habré reído, etc. Un ejemplo, con verbo simple. Luis caminaba por el parque. Fíjense que el verbo es simple, es una sola palabra, una sola acción. ¿Quién? Fíjense, identifico el verbo, caminaba, y le pregunto, ¿quién caminaba? Luis. Luis va a ser mi núcleo de sujeto. Y todo lo que yo digo, incluyendo el verbo de ese sujeto, va a ser el predicado. Con tiempo compuesto quiere decir que voy a tener el verbo haber conjugado más el participio terminado en ado, oído. Había caminado. ¿Quién había caminado? Luis. Luis va a seguir siendo mi sujeto y todo lo que yo digo de Luis, todo esto va a ser el predicado. Ahora, la primera actividad que tienen que hacer es leer el texto y encerrar con un recuadro todos los verbos conjugados. ¿Qué es un recuadro?
vengo acá, tardó, ¿sí? Tardó, por ejemplo. Este es un verbo. Llegó, otro verbo. Conjugado, etc. Ustedes tienen que buscar todos los verbos conjugados en este texto. Otra de las características de este verbo, del predicado, es que el verbo debe concordar en persona y número con el núcleo del sujeto. Si el verbo está en tercera persona, el sujeto tiene que estar en tercera persona. Si el verbo está en singular, el sujeto tiene que estar en singular. No puedo tener Luis compramos milanesa. Luis caminamos por el parque. Sí o sí tiene que estar en la misma persona y en el mismo número. Luis caminó. ¿Quién caminó? Él. La primera persona es yo, segunda persona es tú, la tercera persona es él. Son singular porque una sola. Y en plural, la primera persona es nosotros, la segunda persona es vosotros y la tercera persona son ellos. ¿Sí? Ellos. Así que atento con eso. ¿Qué tienen que hacer en esta actividad? Es subrayar el verbo conjugado en la oración, indicar en qué persona está ese verbo, si está en primera persona, en segunda, en tercera, si está en singular o plural. Después a este verbo le voy a preguntar quién no entró al colegio. ¿Quién no entró? La profesora. Entonces separo el sujeto y predicado. La profesora va a ser mi sujeto y todo el resto va a ser predicado. ¿Sí? Ahora tengo que decir en qué persona está el sujeto y en qué número. En cada una de estas oraciones tengo que hacer exactamente lo mismo. La actividad 3 consiste en corregir los errores que se han cometido en cada una de las oraciones y transcribirla de manera correcta. Por ejemplo, Luciana caminaban por el parque. El verbo ¿está bien? ¿Es que coincide en persona y número con Luciana? En este caso está en plural, tercera persona el plural, y Luciana está en tercera persona el singular. Entonces yo tengo que decir, el error que se ha cometido no concuerda el número, el verbo con el sujeto, y lo correcto sería Luciana caminaba por el parque. Así como hice yo la primera, ustedes tienen que hacer todo el resto de actividad. A veces el verbo puede estar elidido o omitido, porque para no repetirlo tantas veces se lo reemplaza por una coma y se lo omite. Eso quiere decir elidido, porque se lo mencionó previamente. Por ejemplo, Ramona, acá tengo el verbo omitido, una mujer muy hermosa. Si yo reconstruyo o reemplazo ese verbo, esa coma por el verbo, es decir, Ramona es una mujer muy hermosa. Tenga cuidado con esto. No todas las comas son verbos elididos. Por ejemplo, Laura, mi prima, no estudió para la prueba. Yo tengo el verbo estudió, pero acá tengo dos comas. Y estas dos comas no son verbos. Levántate, Luis, no te quedes en el piso. El verbo es quedes. Y acá tengo dos comas que no son verbos. ¿Qué tengo que hacer acá? Marcar con una cruz las oraciones que tienen el verbo elidido, que no tienen el verbo escrito. Marco con una cruz. Y luego voy a transcribir esas tres oraciones reemplazando la coma por el verbo. Eso sería todo en este video, en esta explicación y en este apunte.